Una de las cosas bien poco conocidas, ¿cierto?, es que cuando tenemos mucha presencia de armónico, lo que es el factor de potencia varía. Nosotros normalmente conocemos el factor de potencia medido en un sistema puramente sinusoidal o senoidal, de función seno, que son el voltaje y la corriente que tenemos en nuestro sistema, ¿cierto? Son función seno, bueno, se supone que son completamente puras, ¿ah? Y de ahí desprendemos lo que es el estudio del factor de potencia, que después, más adelante, lo vamos a ver con bastante mayor detenimiento. Pero también es importante entender, ¿cierto?, que cuando nosotros medimos el factor de potencia, es un factor de potencia, no sé si decirlo distorsionado, pero sí con la influencia de lo que son las variables armónicas. Por eso es bien importante que nosotros nos podamos meter un poquitito en ese tema y ver cuál es cómo afecta. Entonces voy a pasar aquí vamos a ir a la materia para que vayamos conversando un poquito sobre este tema. Acá estaríamos, ¿cierto? Este es el material que les hice llegar para que le echemos una miradita. Dice: corrección del factor de potencia en presencia de problemas de distorsión armónica en transformadores. Bueno, nosotros ya hemos ido estudiando qué es lo que son los armónicos, qué es lo que producen, tanto en motores, transformadores, bancos de condensadores, en las protecciones, en las redes, ¿cierto? Que es bastante complicado, si no se tienen medianamente controlados estos efectos. Conceptos fundamentales, poder entender entonces qué es lo que es la potencia aparente, potencia real y la potencia reactiva. La real, ¿cierto?, es la potencia que genera un trabajo, produce un trabajo. Esa es la potencia real. La potencia reactiva, dice, necesariamente es necesaria, pero no se transforma en energía útil. Acordémonos entonces que la potencia real es aquella que se aprovecha como energía útil dentro de un sistema industrial o una casa. La potencia aparente, ¿cierto?, es la suma vectorial, es la suma vectorial de las dos anteriores. Por lo tanto, sería P más JQ. Por lo tanto, eso quiere decir que tiene un módulo y tiene un ángulo, esa potencia. Un ángulo, dice, es la potencia total que fluye hacia la instalación a través de las líneas, los transformadores, etcétera. ¿Cierto? Que sería, como decía, que es la potencia real más la potencia reactiva, pero en forma vectorial. La potencia activa, acordémonos que se mide en watt o en kilowatt, megawatt, que fluye a través de los elementos resistivos. La potencia, o se disipa, mejor dicho, se disipa a través de los elementos resistivos. La potencia inductiva, que se mide en volt amperes reactivos, está presente en los elementos inductivos, ¿cierto? Este es Q sub L en este caso, que sería la potencia reactiva inductiva. Y también tenemos la potencia reactiva del tipo capacitiva, que es en volt, también la misma unidad de medida que la anterior, pero en este caso es para elementos capacitivos, que son aquellos que, en cierto modo, podríamos decir que consumen los elementos inductivos y capacitivos, pero decir consumen no es exacto, no es correcto. Por lo tanto, aquí tenemos la potencia aparente, que sería la hipotenusa en este triángulo, la potencia reactiva, que sería el cateto opuesto a este ángulo, ¿cierto? Phi. Y tenemos la potencia activa P, ¿cierto?, que sería el cateto adyacente. Por lo tanto, aquí nosotros podemos trabajar este triángulo, ya que es un triángulo rectángulo, lo podríamos trabajar en forma trigonométrica, ¿cierto?, donde la potencia aparente es igual a la potencia reactiva dividido por el seno de este ángulo, dividido por el seno. Y también la potencia aparente sería igual a la potencia activa dividido por el coseno de este ángulo. Más o menos para trabajar la lógica trigonométrica con estos sistemas. Por definición, el factor de potencia es un cociente, es una división. Es la división de lo que es la potencia activa dividido por la potencia aparente. Repito, es un cociente, es la división
entonces entre lo que es la potencia activa, P, dividido por la potencia aparente. También se le llama el coseno de phi. Se le llama el coseno de phi, que sería el coseno de este ángulo. El coseno de este ángulo. El factor de potencia es importante entender que es adimensional, no tiene unidades, es un número solamente. 0,9, 0,93, 0,8. ¿Qué? 0,8. Porque es un factor, y un factor vendría a ser en cierto modo un porcentaje de utilización de la potencia. Por ejemplo, si hablamos de que el factor de potencia es de un 0,85, estamos hablando, ¿cierto?, que el 85% de la potencia aparente corresponde a la potencia útil que se está utilizando en un sistema. Más o menos para que podamos entender ya la lógica del factor de potencia. Dice, comúnmente el factor de potencia es un término utilizado para describir la cantidad de energía eléctrica que se ha convertido en trabajo. Es un porcentaje de la potencia total de nuestro sistema. ¿Cuál sería la potencia total? La aparente, ¿cierto? ¿Y cuál sería este porcentaje? Sería la potencia activa. Más o menos para ir entendiendo algunas terminologías, que obviamente las vamos a repasar en un tiempo más, 2 semanas más, yo creo. Y vamos a empezar a ver esos factores. Dice factor de potencia, origen, ¿cierto? Del bajo factor de potencia, obviamente se produce en equipos, ¿cierto? En equipos que tienen ya carga inductiva. Carga inductiva, por ejemplo, tenemos las lámparas incandescentes, no tiene carga inductiva, por lo tanto el factor de potencia es 1. Pero las fluorescentes, ¿cierto? Las de vapor de mercurio, vapor de sodio, vemos que tienen un factor de potencia relativamente bajo, porque tienen obviamente una componente reactiva, en este caso inductiva. También tenemos los motores de inducción cuando trabajan a plena carga o en vacío, ¿cierto? En vacío tienen un muy mal factor de potencia porque es básicamente reactiva la carga, pero cuando están trabajando con carga ahí sube a 0,85, 0,82, 0,90, dependiendo del tipo de motor, ¿cierto? Las soldaduras también, vemos que también tienen un bajo, aquí estamos hablando de soldadura por resistencia, por arco, bastante similar, 55%, 50%, o factor de potencia 0,55. Podemos hablar de las dos formas. Obviamente si entendemos el concepto, si entendemos la definición. Los hornos de inducción que tienen del 60% al 80%, el factor de potencia. ¿Cuáles son los efectos? Obviamente vamos a tener efectos del tipo energético. ¿Qué es lo que pasa con la corriente? Si tenemos un factor de potencia relativamente bajo. Aquí vemos, ¿cierto?, que el factor de potencia aquí va disminuyendo y aquí la corriente en % de la corriente nominal. Ojo, en % de la corriente nominal. Por lo tanto, si tenemos un factor de potencia de 0,8, fíjense que ha aumentado en un 25% la corriente nominal, un factor de potencia de 0,7, ha aumentado en un 50% la corriente nominal. ¿Se fijan? Por lo tanto, tenemos ahí un problema serio respecto de lo que es la corriente en los conductores, también en las protecciones y eso. Y obviamente vamos a tener también algunos factores del tipo económico. Ustedes saben, por lo menos en la ley chilena, se penaliza lo que es el consumo reactivo. ¿Por qué? Porque mucho consumo reactivo va a producir una baja en el factor de potencia, por lo tanto está relacionado el consumo reactivo con el factor de potencia. Mucho consumo reactivo, bajo factor de potencia. Por lo tanto, cualquier valor inferior a 0,93 se va a penalizar con un porcentaje, eso ya lo vimos, me parece que lo vimos anteriormente. Se penaliza con un 1% por cada centésimo que caiga de 0,93. Si tenemos un 0,90, obviamente se va a penalizar con un 3% sobre los costos de las energías y la potencia, sobre los costos.
de la energía y la potencia. Por lo tanto, aquí, en la medida que tenemos un mal factor de potencia, vamos a tener pérdidas económicas, y si tenemos un buen factor de potencia, se supone que debería haber un beneficio. Bueno, aquí en Chile, por un factor de potencia bueno, no se bonifica, pero hay países en los cuales sí se paga, se bonifica, se premia en el fondo el mantener buenas las instalaciones en cuanto a esto. Esto no sería mala idea que también esto se reprodujera acá en nuestro país. Corrección del bajo factor de potencia. Todavía no nos metemos qué es lo que pasa con los armónicos. Estamos hablando en términos conceptuales generales respecto del factor de potencia. Dice, el proceso de introducir elementos reactivos, en este caso estamos hablando de condensadores, dice, para acercar el factor de potencia a la unidad. Acordémonos que el coseno de phi se mueve entre 0 y 1. No existen los cosenos de phi negativos. Se mueve entre 0 y 1 el coseno de phi. Dice, se le denomina corrección del factor de potencia. Entonces, ¿qué es lo que es la corrección del factor de potencia? Es tratar de llevar lo más cercano a la unidad, ¿cierto? El coseno de phi. ¿Cómo se calcula la potencia reactiva? Potencia reactiva del condensador a instalar. Aquí hay una formulita que después vamos a trabajar con ella. Es la potencia activa de nuestro sistema. Si estamos hablando en kVAR, esto sería en kilowatt. Esta sería la tangente, la tangente del ángulo, malo, por decirlo de alguna manera, menos la tangente del ángulo corregido. Repito, entonces, para calcular los kilovolt-amperes reactivos que necesitamos serían los kilowatts, y esto se multiplica por la resta, ¿cierto? La resta de la tangente del ángulo malo menos la tangente del ángulo corregido. Obviamente esto es una vez que nosotros instalamos un banco de condensador que produzca la corrección del factor de potencia. Obviamente tenemos diferentes tipos de condensadores, ¿cierto? Que son bancos de condensadores estáticos, son dinámicos también. Hay diferentes tipos de equipos. Bueno, dice factor de potencia, carga y forma de compensación mediante capacitores, ¿cierto? Entendamos que la carga, la corriente de la línea, ¿cierto? Serían los volt-amperes reactivos dividido por raíz de 3 por el voltaje, donde obviamente aquí tendríamos que incorporar el factor phi también. ¿Por qué? Porque los volt-amperes reactivos sería por el seno de phi. Por lo tanto, aquí también tendría que ir lo que es de alguna forma el seno de phi incorporado, porque también va afectando. Según las normas, según las normas ANSI y AAA, que bien conocemos que son las normas americanas, en este caso es la estándar 18 del 2002, dice rangos a régimen continuo en condensadores, dice 135% de los kilovolt-amperes nominales, 110 del voltaje RMS. Acordémonos que en presencia de armónico el valor RMS varía, no es el normal que nosotros calculamos. 135% de la corriente RMS, corriente eficaz nominal, y 120% del voltaje peak. Formas de compensación, dice, por el requerimiento del tipo de carga, constante, variable, instantáneo. Esas son formas en las cuales nosotros hacemos las mejoras, dice, por la potencia y lugar de emplazamiento individual, por grupo de motores, por ejemplo, individual cuando se conecta a una sola máquina y central cuando es para toda la planta, por decirlo en el tablero general de la planta. Armónicos, entonces vamos a armonizar, ¿cierto? La primera parte de la materia con la segunda parte de la materia, de tal manera de llegar a las conclusiones del estudio, ¿cierto? Dice las corrientes armónicas son componentes senoidales. Ustedes saben que son componentes senoidales de diferente frecuencia, de corrientes y voltajes, de una onda periódica, teniendo una frecuencia que es un múltiplo entero
de la frecuencia fundamental. Acá, ¿cierto? Muestra 60 ciclos por segundo o 60 Hz, que es la fundamental en otros países, ¿cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos. Y así, pues hay varios países que funcionan con 60 ciclos por segundo. Dice, y cargas monofásicas, los armónicos características. Las armónicas son la tercera armónica, sería 3 por 60. La quinta armónica, que sería 5 por 60. La séptima armónica, ¿cierto? Que sería 7 por 60, que serían 420 Hz. ¿Ah? Vean, fíjense al tiro que son las de órdenes impara, 3, 5, 7, 9, 11, 13, porque de acuerdo al análisis de Fourier, ¿cierto? Cuando estamos hablando de ondas senoidales, lo que son las de orden par, ¿cierto? Se anulan. ¿Ah? Y es por eso que se trabaja con las armónicas de orden impar. Acá tenemos una onda pura que no tiene una distorsión del tipo armónica. Acá tenemos, ¿cierto? La onda, la quinta armónica, que dependiendo del sistema, si es de 50 o 60 Hz, si fuera en nuestro sistema que es de 50 Hz, ¿cierto? Esta sería ya con una frecuencia de 250 Hz. ¿Ah? Aquí tenemos la onda fundamental y tenemos la distorsión que vendría a ser la resultante, ¿cierto? Esta sería la onda resultante. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, es una onda periódica, pero no senoidal. Onda periódica no senoidal. Esta es con distorsión de la tercera armónica, perdón, de la quinta armónica. Esta onda es cuando tenemos una distorsión por la tercera armónica, los triples, ¿cierto? Esas corrientes ya hemos hablado de varias veces, ¿cierto? Que se van por el neutro. Y acá tenemos, ¿cierto? Una onda completamente distorsionada, también periódica, pero que está distorsionada por tres, ¿cierto? Por tres frecuencias, que sería la tercera armónica, la quinta armónica y la séptima armónica. ¿Se fijan? O sea, el factor de potencia de esta onda será igual al factor de calcular al factor de potencia de esta onda o de esta onda. Será igual al factor de potencia de esta onda, ¿cierto? Que está distorsionada por la tercera armónica. Será igual, ¿cierto? A calcular el factor de potencia en esta onda. Obviamente que no, por supuesto que no. ¿Ah? Porque vamos a tener las componentes armónicas, ¿cierto? Donde entra a jugar el THD, ¿cierto? El Total Harmonic Distortion, ¿ya? Ese es más o menos el concepto que nosotros debemos interiorizar, digamos, de esta materia. No es lo mismo cuando medimos el factor de potencia de esta onda que cuando la medimos de esta onda, de esta onda. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando vamos a corregir, mejorar el factor de potencia, hay que considerar que tenemos una onda distorsionada, una onda de corriente completamente distorsionada. Obviamente ya hemos visto, ¿cierto?, que los armónicos se producen por cargas no lineales, ¿cierto? Que habíamos ya conversado que una carga lineal es aquella en que la forma de la onda del voltaje respecto de la respuesta son iguales. Una onda senoidal, una onda senoidal. Solamente, ¿cierto?, que varían en su módulo y varían en la fase. ¿Cuáles son los más comunes? Ya hemos visto bastante de esto, ¿cierto? Circuitos electrónicos, saturación de transformadores, corrientes de energización o de INRACH a transformadores, lámparas fluorescentes del tipo compacta, las normales, lámparas de descarga, variadores de frecuencia, UPS. Se fijan los convertidores, los inversores, hay una serie de elementos que ya conocemos, los microondas, hemos hablado también. Entonces, efectos y consecuencias técnicas y económicas de los armónicos. Ya los transformadores, ¿cierto? Tiene pérdidas en el fierro, ¿eh? ¿Ya? Pérdidas en el fierro que tiene que ver con histéresis, tiene que ver con lo que se produce en los enrollados. Bueno, ahí tenemos un pequeño diagrama, ¿cierto? Tenemos la fuente, que sería una subestación de bajada, y en la barra de la subestación, ¿cierto? Por efecto de los armónicos tendríamos una onda no sinusoidal. ¿Eh? ¿Por qué? Porque aguas abajo tenemos cargas no lineales, convertidores de potencia, tenemos, bueno, ahí ya hemos visto cuáles equipos podemos tener
en esos diferentes tipos de carga que nos van a ir afectando. Acordémonos que P, la pérdida de la corriente, ya, esto no es perdón, esto no es al cuadrado, ojo. Aquí hay que eliminar este cuadrado, sería R por I cuadrado, que son las pérdidas, ya potencia de pérdida, Joule, Joule, también se le llama en algunas partes. Dice factor de potencia en presencia de armónico. ¿Cuál es el factor de potencia verdadero? Obviamente el que está determinado por una onda sinusoidal. Por una onda sinusoidal, ¿cierto? Que sería la potencia dividido por el voltaje por la corriente. Obviamente este es en un sistema monofásico, si estamos midiendo en una línea. Porque si es trifásico vendría a ser con raíz de 3 veces y aquí agregaríamos lo que es el coseno de phi, también habría que considerarlo en la fórmula. Bueno, con presencia de armónicos se multiplica el coseno de phi y fíjense que aquí entra a correr lo que es el THD de la corriente. Entra a funcionar el THD de la corriente. Por lo tanto, este sería el factor de potencia real en una instalación que tiene presencia de armónico. Ese es más o menos para que lo tengamos presente. Bueno, aquí hay un pequeño diagrama donde están las diferentes potencias, ¿cierto? Activa, reactiva, ¿ya? Tenemos la potencia aparente también y lo que tenemos con presencia de armónico, que tenemos también un desplazamiento en el plano tridimensional, ¿cierto? De lo que es el factor de potencia. Pero se dan cuenta rápidamente, ¿cierto? Que obviamente como la corriente ya no es el valor RMS de la corriente, no es la corriente máxima dividido por raíz de 2. ¿Cierto? Que nosotros conocemos como corriente eficaz, sino que la corriente ya empieza a tener otros factores que van a influir. Corriente o voltaje con distorsión armónica. Estamos hablando de lo que son las características, cómo responde nuestro sistema. Dice el THD, el Total Harmonic Distortion, o también lo que se habla de la tasa de distorsión, porque también se podría hablar de un porcentaje, ¿cierto?, de lo que es la frecuencia normal o fundamental. Dice, se definió como consecuencia de la necesidad de poder cuantificar, caracterizar numéricamente los armónicos existentes en un determinado punto de medida. Acá está cómo se calcula el valor RMS, ¿cierto?, de cualquier tipo de onda. Pero en presencia de armónico, obviamente, entraríamos acá. Esta sería la fórmula a ocupar. Nosotros no vamos a hacer cálculos de esto, es más o menos para entender el fenómeno y para que ustedes lo consideren a futuro, en caso de que tengan que hacer mejoras en el factor de potencia de una industria, que no es llegar y medir el factor de potencia, ya colocar un, ¿cómo se llama?, un banco de condensadores y listo. Nosotros lo vamos a ver así, pero en términos prácticos y reales hay que considerar, ¿cierto?, lo que es la distorsión. Esa es más o menos la idea. Acá tenemos obviamente el THD, dice valor RMS de la distorsión, valor RMS de la fundamental. ¿Se fija? Eso sería cuánto se está distorsionando. Y aquí es como se mide lo que es la distorsión del THD, que es la raíz cuadrada de los valores menos la fundamental al cuadrado dividido por la fundamental. Eso sería lo que es el índice de distorsión. En la ley chilena aparece como índice de distorsión. Nosotros a nivel internacional se le conoce como THD, Total Harmonic Distortion. Dice corriente con distorsión armónica en base a la demanda total. Dice, para establecimientos comerciales e industriales individuales, el estándar de la IEEE, la 519, dice, en el cual está basado el estándar, en este caso este es un estudio mexicano, ¿cierto? Dice, limita los niveles de corriente de armónica en el punto de común de acoplamiento, el PCC, o de conexión también le podríamos llamar, dice, entre la compañía suministradora y también y el de los abastecimientos, ¿cierto? Mediante el uso de lo que son las distorsiones de la demanda.
Por lo tanto, aquí también entra a jugar lo que es la distorsión, ¿ya? Distorsión total de la demanda. Anteriormente estábamos viendo la armónico, la distorsión de los armónicos, y esto sería la distorsión total de la demanda, ¿cierto? Que aquí aparecen las fórmulas con las cuales se calcula. Factor de desclasificación, hay un factor K, dice, indica la capacidad del transformador para alimentar cargas no senoidales sin sobrecalentarse. Por lo tanto, uno de los aspectos que se consideran en la fabricación de los transformadores de poder obviamente es cuánta potencia no sinusoidal, ¿cierto? Eso quiere decir con componentes armónicos va a poder aguantar nuestro transformador sin calentarse, sin dañarse, sin perder la vida útil. Aquí está cómo se calcula, no vamos a entrar en detalles, como les decía, porque me interesa más estudiar y conocer el fenómeno. La impedancia del sistema, dice en términos generales, se sabe que por definición para frecuencias bajas la reactancia capacitiva es bastante alta y la reactancia inductiva es baja. En circuitos en donde estos elementos están en paralelo, la impedancia total en frecuencias baja será del tipo inductiva, por la relación que se produce en la frecuencia. En frecuencias altas se aplica lo opuesto y la red es del tipo capacitiva. Acá tenemos, ¿cierto? Modelado de las fuentes armónicas. Acá tenemos un reactor, ¿cierto? O la reactancia propia de lo que tiene que ver con el generador. ¿Sí? Acá tenemos lo que es la barra de carga con sus respectivas fuentes, ¿cierto? De armónicos, en este caso, que son las cargas no lineales. Por lo tanto, nosotros aquí estamos inyectando, ¿cierto? Se produce una inyección de corriente, de corrientes armónicos, a través de estas cargas no lineales o por estas cargas no lineales. Dice impedancia total en función de la frecuencia. Esta sería la línea. El equivalente de Thevenin. Dice transformador reductor, que es para bajar, y lo que son las diferentes cargas. Estos serían las cargas que producen armónicos, otros tipos de cargas que podrían ser del tipo lineales, y dice bancos de condensadores para corregir el factor de potencia, ¿cierto? Por lo tanto, hay que considerar los efectos, ¿cierto?, de los armónicos para la corrección del factor de potencia. ¿Qué más tenemos? Cálculo de la frecuencia resonante. Eso quiere decir qué pasa con las cargas inductivas versus las cargas capacitivas. Y obviamente la severidad de la resonancia, que podría producir pic de voltajes bastante altos que normalmente tienden a quemar lo que son los bancos de condensadores. Dice, cuando aparece la resonancia paralela entre la inductancia del sistema y la capacitancia del banco de condensadores, es muy conveniente conocer la frecuencia de resonancia del circuito. Frecuencia de resonancia. Como les digo, lo que va a producir eso finalmente es el calentamiento e incluso destrucción, destrucción de los bancos de condensadores. Aquí tenemos lo que es la frecuencia o las formas de onda en el tiempo, y aquí tenemos lo que son las frecuencias, ¿cierto? Donde aquí tenemos la fundamental, tenemos la de orden 3, de orden 5, de orden 7, que son las que generan muchas veces los mayores problemas. En algunos circuitos es la de orden 21. Por lo tanto, si aplicamos algunos bancos de filtros de armónicos, eliminamos estas frecuencias, por lo tanto, con eso hacemos que la onda venga a ser más pura. Dice metodología para la resolución de problemas de bajo factor de potencia con distorsión armónica. Obviamente, estudiar el problema, detectarlo, juntar datos, hacer mediciones, ¿cierto? A través de lo que son estos elementos, los equipos que ya estuvimos viendo en la clase anterior, que son medidores, ¿cierto?, de armónico, los cálculos y hacer gráficos, configurar, ¿ya? Y el modelado manual, hacer los cálculos, diseñar los filtros. Ojo a que aquí uno de los problemas es el tema de la resonancia, así que hay que tener cuidado con el tema de la resonancia. Dice continuación metodológica, detección del problema.
ver lo que son los pagos elevados, las multas, el factor de potencia que aparece en la boleta, los datos, dice preparación u obtención del diagrama unilineal, ¿cierto? Del sistema. Datos del transformador, dice obtener ubicación de las cargas no lineales. Obtener de la compañía suministradora, Enel, ¿cierto? Chilquinta, la que sea, dice los niveles de falla permitidos por impedancia del sistema preferido. Bueno, en nuestro caso todavía eso no está bien delimitado, ¿ah? La parte de las mediciones, como veíamos, ¿cierto? Cálculos, hacer los gráficos, THD, TDD, factor de potencia, niveles de demanda que tenemos, tanto activa, reactiva, hacer las gráficas, ¿ah? Calcular los diferentes valores, que son los que aparecen en la norma, con las frecuencias de resonancia también, factor K, si es necesario, del transformador. Como les digo, son algunos valores que hay que ir conociendo, configurar lo que es el diseño, ¿ya? Lo que es el filtro para mejorar las condiciones de nuestro sistema. Dice modelado manual, aquí aparecen varios ya elementos. Ahí se los voy a dejar para que ustedes le echen una miradita. Dice, la modificación de la respuesta en frecuencia del sistema se puede obtener mediante filtros, obviamente filtros con derivación, dice, adicionando reactores serie para desintonizar el sistema, cambiando el tamaño del condensador, mejorando, ¿cierto?, las capacidades en el fondo, quitando definitivamente los condensadores. Esas son algunas de las medidas que se hacen, ¿ah? Tenemos filtros pasivos. Tenemos filtros activos, ¿cierto? Que son aquellos que van variando en la medida que varía lo que es las condiciones del circuito. En transformadores tiene que ver con la conexión del transformador primario o secundario, estrella delta, delta estrella aterrizado, con diferentes tipos de salida. En conclusión, ¿cierto? Dice, cuando se corrige el factor de potencia con condensadores debe considerarse la presencia de armónicos. Si no se manejan adecuadamente, puede volverse mucho más grave, alterando la regulación del voltaje, creando circuitos de corriente muy elevados, ¿cierto? E inclusive puede destruir los condensadores, lo que yo les mencionaba. Dice, con la resonancia armónica se presentarán corrientes armónicas muy elevadas entre el transformador y el condensador que causarán una distorsión fuerte en lo que es el voltaje. La resonancia armónica se puede presentar a cualquier frecuencia, pero para fines de los condensadores, las armónicas, la quinta, la séptima, la onceava y la treceava son las que más se deben cuidar y por lo tanto se deben filtrar. Cuando la distorsión armónica en corrientes de un alimentador excede el 15%, el potencial de condiciones de resonancia es elevado. Estamos hablando del THD en este caso. Para evitar las condiciones de resonancia, pueden añadirse o quitarse condensadores del sistema de tal manera que varíen los valores de la reactancia capacitiva. Eso está refiriendo un poquitito a los vasos, ¿cierto? A los vasos que se conectan, se sacan. Dice, también puede cambiarse las condiciones de la carga para variar la reactancia inductiva. Dice, el hecho de instalar grandes cantidades de equipos de control o de conmutación, en este caso, ¿ya? Dice, será indicador de la posible presencia de armónicos, por lo que la selección de transformadores, tableros y conductores también se debe contemplar en estos casos. Asimismo, la presencia de importantes cantidades de cargas inductivas como hornos de inducción, motores, bobinas, etc., producirán un bajo factor de potencia. Eso sería, chiquillos, lo que respecta a la consideración de los armónicos en lo que tiene que ver con el factor de potencia, que es un tema que no hay que desconocer, hay un tema que hay que, obviamente, ya cualquier ingeniero debe estar en conocimiento de estos elementos que alteran, ¿cierto? Lo que son el factor de potencia y todo esto. Eso